Les damos la bienvenida a una emisión más de su noticiero edición 16 de abril. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias de ABA Televisión. El Papa Francisco envía sus condolencias hasta Australia tras la reciente muerte del cardenal Cassidy. El 10 de abril falleció en Australia el cardenal Edward Cassidy, que en julio habría cumplido 97 años de edad. El Papa ha enviado este telegrama de pésame al nuncio en Australia, en el que recuerda los años que el cardenal Cassidy trabajó para impulsar las relaciones entre confesiones cristianas. Edward Cassidy trabajó como diplomático vaticano en India, Bangladesh y Taiwán. Juan Pablo II lo nombró número 3 del Vaticano en 1988 y un año después, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Allí recuerdan su trabajo para impulsar las relaciones con ortodoxos y luteranos. Esta culminó con la firma de la Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación con la Federación Luterana Mundial. Estaba retirado desde el año 2001. Con su fallecimiento, el número de cardenales desciende a 225, de los que 126 son electores. El siguiente libro propone que el matrimonio sea como el principio de los días más felices para las parejas. La pregunta sobre si la boda es el día más feliz de nuestras vidas o el comienzo de los días más felices es la premisa del libro Más que Juntos. Más que Juntos hace referencia al matrimonio. Unos novios que se quieren y están bien, pues están juntos, ¿no? Pero casarse es un paso más. No es un mero convencionalismo, no es firmar un papel. O sea, casarse es entregar la vida, comprometerse para siempre. Lucía Alcalde es la coautora del libro junto a María Álvarez de las Asturias. Esta joven escritora, madre de 3 pequeños, cuenta que el matrimonio es un camino lleno de risas y fiestas, pero también baches y preguntas. Si nos quedamos en el simple ceder, eso a veces puede ir creando como malestares dentro del que está cediendo, ¿no? Y si esa decisión sale mal, es muy fácil echarle la culpa al otro, en plan, mira, pues fue tu decisión y ha salido mal, ¿no? Sobre todo cuando son decisiones como importantes. Entonces, consensuar, como es una decisión de los dos, si sale mal la decisión, la responsabilidad es de los dos. Como para todas las familias, la pandemia ha sido todo un reto. Estar en casa junto a 3 pequeños no fue nada fácil. Relata cómo su esposo y ella supieron aprovechar al máximo cada minuto. El confinamiento es bueno, si al final estamos todo el rato juntos, pero estábamos pues trabajando, atendiendo a los niños, haciendo cosas, y era muy importante, o sea, en una situación así, yo creo que especialmente, cuidar esos momentos de estar los dos con calma, sin hacer nada más, sin pensar en otra cosa y simplemente pues hablar, disfrutar y poder descansar el uno con el otro, ¿no? Desde conocer el objetivo de la luna de miel, cómo repartir las tareas del hogar o por qué a veces parece que se hablan idiomas distintos, la propuesta es construir un futuro cada vez más que juntos. El director de la Policía Nacional Civil le pide disculpas en público a la familia de José Mauricio Salazar, que fue asesinado por esa entidad hace unos años en Santa Tecla, El Salvador. El 24 de abril de 2017, elementos de la Policía Nacional Civil destacados en La Libertad asesinaron a José Mauricio Salazar, una persona sorda y muda, en el cantón El Saite, en Zaragoza. La familia de la víctima denunció el hecho, que culminó con una investigación y judicialización del caso. El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, como parte de las medidas de reparación moral, ordenó a la policía realizar una disculpa pública. Debido a que durante un procedimiento policial resultó fallecido quien en vida fuera José Mauricio Salazar, de quien en su momento se aseguró de parte de un oficial de la Policía Nacional Civil que era una persona que pertenecía a pandillas. Ante esa aseveración que se hizo en ese momento, niego rotundamente que la mencionada persona haya pertenecido a pandillas. Como director general de la Policía Nacional Civil, quiero ofrecer las disculpas del caso de manera pública y directa a la apesarada familia
que está presente en este acto. Debido a que resultaron sumamente perjudicados por ese error cometido, a nosotros nos gustaría que no se necesitara una sentencia judicial para que se pidiera perdón, no por esto. Bueno, él ha hablado de error y ha hablado también de asesinato. Realmente el caso es de un sordomudo que iba a trabajar, le dieron el alto y como no se paró, le dispararon y lo mataron. Y después dijeron que era marero, le pusieron una pistola cerca de la mano y dijeron que dispararon 2 tiros con la pistola y dijeron que él les había disparado a ellos y que había habido un enfrentamiento y que era víctima de un enfrentamiento. Los testigos y también las pericias de la fiscalía demostraron que no había disparado él la pistola, etc. Entonces hubo un homicidio agravado, como bien dijo el director, y además un encubrimiento del crimen de parte de otros 3 policías que acompañaban al hechor. Por el asesinato de Mauricio Salazar fue condenado a 20 años de cárcel el elemento de la policía que disparó y alteró la escena del crimen. En el 2019, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos documentó 48 casos de ejecuciones extralegales cometidas entre 2014 y 2018, atribuidos a elementos de la PNC. A partir del asesinato del señor José Mauricio Salazar, que además pues era una persona con discapacidad física y también con discapacidad auditiva, pues en cuanto a las investigaciones que deben de realizar sobre las ejecuciones extralegales, pues debería de fortalecerse también el aspecto de difusión y promoción de los derechos humanos de las entidades públicas que están sujetas de las labores de autoridad respecto de los ciudadanos también. El representante de la Procuraduría llamó a fortalecer la difusión y promoción de los derechos humanos para que los policías implementen las leyes y protocolos de actuación policial. El crimen contra Mauricio Salazar se dio cuando la PNC era dirigida por Howard Cotto. Ahora les presentamos una reflexión del Evangelio del Día, a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 6 de San Juan, nosotros tenemos la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces. Cuando hacemos nuestro recorrido por Tierra Santa y vamos a este lugar que se llama Toba, uno puede ver, sentir la presencia de Dios justamente en ese lugar donde se realizó esta multiplicación de los panes y que le dio de comer a una muchedumbre. Hoy, el Señor nos invita a confiar siempre en su providencia. Esa providencia de que si estamos junto a Él, si estamos en Él, no nos va a faltar nada a lo largo de nuestras vidas. En ocasiones, hay personas que le dicen a uno, sí, está bien que confíes en la providencia divina, pero también tienes que ponerte las pilas a buscarte un trabajo, etcétera, porque nuestras hijas o nuestros hijos no comen Espíritu Santo. Yo he escuchado esas frases así fuertes. Es entendible la falta de fe en la gente y hasta cierto punto en ocasiones se vuelve también un poco ofensiva hacia Dios. Porque cuando una persona confía realmente en la misericordia de Dios, sabe que también tiene que hacer todos los esfuerzos humanos para poder llevar al hogar, a la mesa, el sostenimiento material diario. Pero en medio de tanta pobreza, el Señor nos invita a confiar siempre en Él y saber de que si estamos unidos a Él, nunca nos faltará lo necesario. Nunca nos faltará algo de comer. Él multiplica las cosas pequeñas y las vuelve grandes en su presencia. Señor, te pedimos por todos los pobres del mundo, para que en tu providencia divina nunca falte lo necesario en la mesa para comer. Que así sea.
En noticias de Estados Unidos, la Casa Blanca y el Congreso abordan las causas de la migración constante a ese país. Estados Unidos se enfrenta a la crisis migratoria en la frontera con México a través de los esfuerzos de la administración Biden y su secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, que fue encargado por la vicepresidenta Kamala Harris para que resuelva la situación. Un escenario que, según la vicepresidenta, está mostrando progresos gracias al duro trabajo de Mayorkas. Sin embargo, para Harris es importante también abordar las causas subyacentes que provocan la migración. Uno de los medios fue discutir con expertos, impulsar la diplomacia con los países de Centroamérica y promover esfuerzos internacionales a través de las Naciones Unidas. También tenemos que lidiar con las causas fundamentales. De lo contrario, estamos en un sistema perpetuo de solo lidiar con los síntomas. Nuestro enfoque es lidiar con las causas fundamentales y espero viajar con suerte, como mi primer viaje al Triángulo Norte, parando en México y luego en Guatemala, pronto. Para Harris, los resultados no se verán de la noche a la mañana, pero expresó esperanza sobre el éxito de este esfuerzo. Empeño que también promueve el Congreso, donde en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, miembros de la administración Biden señalaron las razones que llevan a la migración en masa. Inseguridad, falta de oportunidades y sobre todo desesperación de que la vida vaya a mejorar en Centroamérica. Nuestro trabajo es generar esperanza en Centroamérica de que pueden tener un mejor día y una razón para quedarse. Esto ocurre cuando más de 60 legisladores demócratas pidieron a la administración de Biden que ponga fin a la dependencia de los albergues en la frontera, que atienden a los menores inmigrantes no acompañados. Estos lugares carecen de licencia estatal y en el pasado han sido señalados por sus pobres condiciones y desempeño. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Esta es la desinformación de los traficantes a las personas que buscan el sueño americano en los países latinos. Les ampliamos más con la Voz de América. Tras ser expulsado a Reynosa, México. Y que nosotros creíamos, como él dijo, que cuando él ganara, que no sé qué, que uso los juepajas. Y nosotros socando para que él ganara y para nada. La frustración del hondureño Ángel Ortiz, de 48 años, es la de los miles que han sido expulsados a Reynosa tras confundir la promesa de un sistema inmigratorio más humanitario con una invitación abierta a los Estados Unidos. Por internet, por Facebook, que vimos y todo, uno pasó la voz al otro y el otro al otro y así. Información que no solo motiva la travesía, pero según la hondureña Sara Noemi Palma, mantiene viva la esperanza de que podrán entrar. Esto a pesar de que fue expulsada hace ya más de un mes. La desinformación y propaganda en redes sociales como Facebook, donde los traficantes de personas se conectan con los migrantes y generan falsas expectativas acerca de la travesía y las garantías de que lograrán entrar a Estados Unidos, preocupa a la Organización Internacional para las Migraciones, como lo explicó a La Voz de América su vocero en México, Alberto Cabezas. Lo que hacemos desde la OIM es tratar de ser muy claros, de conducir a las personas a la información fiable, de pedirles siempre que cuando inician un proceso migratorio lo hagan informados de qué opciones tienen. Y evitar así ser sistemáticamente victimizados, explicó Cabezas. Cuando uno migra y de repente la información falsa que ha recibido le va poniendo en escenarios cada vez más difíciles, su vida puede correr un peligro. Aún así, y mientras la frontera sigue cerrada, volver a su país para Sara simplemente no es una opción. Los marinos nosotros los quitaron la casa, ellos viven ahí, o sea, ¿cómo vamos a regresar a Honduras nosotros? Es para que nos maten. Celia Mendoza, Voz de América, McAllen, Texas. En El Salvador, implementarán nueva tarifa agropecuaria a los viajeros. Veamos por qué. La tarifa agropecuaria de $3.50 será establecida en el país para solventar gastos de equipo canino y equipo autoclave, que es utilizado para la esterilización de materiales que ingresan al país. Sin embargo, la Asociación Salvadoreña de Representantes de Líneas Aéreas y Asociación de Transporte Aéreo Internacional recomendaron al Ejecutivo descartar la implementación de esta tarifa. Algunos ciudadanos tuvieron opiniones encontradas ante este nuevo impuesto. Por el momento como se encuentra no creo conveniente. Ahorita estamos saliendo de una economía que se ha puesto un poco quebrantada por la pandemia. Es altamente importante
para tener más seguridad en los aeropuertos. En declaraciones a Teleprensa, el director ejecutivo de OIRSA, Efraín Merino, justificó la medida a partir de la necesidad de aplicar medidas que filtren el ingreso de materiales que son fuente de enfermedades. A lo que son las plantas de bananos y plátanos de la región. Hay otras enfermedades en la parte de salud animal como la peste porcina africana, que se encuentra en Europa, en los países africanos, asiáticos, y que también no tiene cura. Esas preocupaciones hacen que se tomen diferentes medidas de inspección para asegurar que no ingresen materiales, productos cárnicos o de plantas de esos países que tienen estas enfermedades. El Salvador ya cuenta con 2 unidades caninas que tienen un costo de $23,000. Eso incluye cuidados veterinarios y salarios al personal a cargo del animal, dijo el director ejecutivo de OIRSA. Generalmente las unidades caninas de la adquisición y la formación tienen un costo porque tiene que ser tanto el perro, el can, como el manejador. A las dos personas tienen que entrenarse y capacitarse. Hasta el momento han realizado ensayos en el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero, con los cuales han garantizado la eficacia de los métodos de filtración. Para Teleprensa, Canal 33, Alejandra Barahona. Y ahora nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un reportaje especial desde Lima, Perú, de lo que está pasando en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABBA y JN19 el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano desde Lima. En las redes sociales estos días están poniéndose a favor y en contra de los 2 candidatos que van a ser presentados en las votaciones de segunda vuelta del 6 de junio. Unos están, pues como siempre, defendiendo a unos, otros a otros. Veremos qué es lo que pasa. Hagamos todo lo posible para que salga el que mejor guíe a nuestro país durante estos 5 años de presidencia. Se está recomendando nuevamente por todas partes que todos los ciudadanos pongamos un empeño por cuidarnos, siempre con la mascarilla, a poder ser antifaz también, porque crece el contagio. Ha sido contagiado, entre otros, el obispo auxiliar de Lima, Monseñor Elías Cornejo, que hace muy poquito fue nombrado obispo. Está hospitalizado, recemos por él. Yo pido también que recen por los 3 claretianos que están contagiados, compañeros míos. Uno ya salió, pero quedan 2 bastante graves. Ojalá que la oración de todos haga que salgan airosos de la clínica a seguir su ministerio sacerdotal. Ha renunciado el obispo de Ayaviri, Monseñor Cay Martín, y ahora ha sido nombrado administrador apostólico hasta que se nombre nuevo obispo al obispo de Sicuani, Monseñor Pedro Alberto Bustamante López. 41 provincias, incluidas Lima y Callao, han sido declaradas en el nivel extremo desde el 19 de abril hasta el 9 de mayo. Los vacunados hasta el momento son 678.268 personas. 678.268 personas. Todavía muy poco para lo que queda, lo que resta, hasta 33 millones. En Ayacucho, para favorecer a que los ancianos vayan a recibir la vacuna, en Huamanga, la municipalidad va a pagar a los mototaxis y también a algunos micros para que los lleven del domicilio al centro de la vacuna. Les felicitamos por favorecer de esta manera a las personas más vulnerables y más débiles. El oxígeno en algunas partes se ha triplicado. Nos hablan de Piura, donde antes el metro cúbico costaba 8 soles, ahora son 25. Es una exageración y hay que favorecer más bien el oxígeno. Lo ha pedido Renovación Popular, un reconteo de los votos, pero ha sido negado por la OMP. Todos nosotros estamos luchando contra este mal, luchemos con el cuidado y con la oración y las medicinas. Que Dios bendiga a todos.
Hoy, 16 de abril, en el santoral de la iglesia, celebramos el día de San Benito José Labre. Conozcamos su historia. En medio de la lluvia torrencial llegó a medianoche a la pesebrera y extenuado el eterno peregrino Benito José Labre, quien en esa oportunidad iba hacia Santiago de Compostela, se acostó sobre un jergón de paja en el que habitualmente dormían los caballos y mientras oraba, ya a punto de amanecer, escuchó los desgarradores lamentos de una mujer que esperaba la muerte de su pequeño hijo agonizante. Entonces se levantó y fue hasta la casa cercana de la que provenían los gritos, y como la puerta estaba abierta, ingresó sigilosamente y encontró a la madre arrodillada junto al lecho del niño que convulsionaba y jadeaba febrilmente. Le puso la mano en la cabeza al infante y ella, sobresaltada, lo miró entre aterrada y sorprendida al ver a ese andrajoso y maloliente mendigo que había calmado a su pequeño. El apacible semblante del desconocido la acabó de desconcertar. Y él aprovechó su silencio para decirle: cálmese, señora, que su hijo está bien. Dio media vuelta, volvió a su oración, y al poco rato el chiquillo ya revoloteaba por entre el jardín como si nada hubiera pasado. Desde muy pequeño, Benito José Labre, nacido en Francia el 26 de marzo de 1748, se inclinó de manera innata por la oración y la meditación y la contemplación. Aparte de que dormía en el suelo con un trozo de madera a guisa de almohada y permanecía en silencio durante semanas enteras, lo cual llegó a preocupar a su padre, tanto que prefirió enviárselo a su hermano, que era el párroco de Herín, quien lo orientó hacia la filosofía y la teología con destino al sacerdocio. Y aunque Benito era un discípulo aplicado y obediente, le dejó muy claro a su tío que no quería ser cura, sino monje. Entonces su preceptor le dijo que se presentara a los monasterios de los trapenses o de los cartujos, ni en ninguno fue aceptado porque no tenía los 24 años reglamentarios para ser recibido como postulante. Entonces llegó a la conclusión, según él por inspiración divina, de que su lugar no estaba en los claustros, sino en la calle. Desde entonces, San Benito José Labre se dedicó a recorrer todos los santuarios de Europa a pie limpio, con un hábito raído, sin más equipaje que un rosario en su cuello, un crucifijo siempre en la mano, un Nuevo Testamento, la imitación de Cristo de Tomás de Kempis y un breviario. No pedía limosnas ni comida, pero todo lo aceptaba para dárselo a otros más pobres que él. Después de 10 años de orar días y noches enteras en las iglesias, ermitas y santuarios de todos los países, dormir al descampado, en las aceras, los bosques y alimentarse con desperdicios recogidos de las basuras o con hierba, todo por amor a Dios, decidió quedarse en Roma, ciudad en la que se aplicó a adorar al Señor en las iglesias, especialmente en aquellas que realizaban la devoción de las 40 horas, durante las cuales permanecía todo el tiempo de rodillas, desde el comienzo hasta el final. En la noche del 16 de abril de 1783, miércoles santo, al salir de la iglesia Santa María dei Monti, se desmayó y fue llevado a una casa cercana en la que falleció mirando embelesado su crucifijo compañero. Varios testigos de su proceso de canonización, entre los cuales el sacerdote Paolo da Fini, la monja María Poeti y el abad Luigi Pompei, afirmaron que mientras oraba, San Benito José Labre se quedaba suspendido en el aire o parecía circuido por una aureola luminosa o su cara irradiaba fuego. Gracias a esto y a 136 milagros debidamente certificados, el Papa León XIII lo canonizó en 1881. Por eso, hoy día de su festividad, pidámosle a San Benito José Labre que nos enseñe a desprendernos de todo para ser verdaderos mendigos del amor de Dios.
Unámonos en oración con el Papa Francisco por su petición para el mes de abril, que es que se respete y reconozcan los derechos humanos fundamentales. Para defender los derechos humanos fundamentales hace falta coraje y determinación. Me refiero a oponerse activamente a la pobreza, a la desigualdad, a la falta de trabajo, de tierra, de vivienda, de derechos sociales y laborales. Piensen que muchas veces los derechos humanos fundamentales no son iguales para todos. Hay gente de primera, de segunda, de tercera y de descarte. No, tienen que ser iguales para todos. Y en algunos lugares, defender la dignidad de las personas puede significar ir a prisión, incluso sin juicio, puede significar la calumnia. Cada ser humano tiene derecho a desarrollarse integralmente y ese derecho básico no puede ser negado por ningún país. Recemos para que aquellos que arriesgan sus vidas luchando por los derechos fundamentales en dictaduras, en regímenes autoritarios e incluso en democracias en crisis, para que vean que su sacrificio y su trabajo dé fruto abundante. Y nos despedimos el día de hoy con el mensaje de Pascua de nuestro director espiritual, Monseñor Elías Bolaños. Soy Monseñor Elías Samuel Bolaños Avelar, obispo de Zacatecoluca. Un saludo muy cariñoso, deseándoles a toda nuestra audiencia felices Pascuas de Resurrección. Que Cristo resucitado sea quien anime nuestra vida. Saludamos cariñosamente a toda nuestra audiencia de ABBA Radio y Televisión, ABBA Magazine, ABBA Group. Estamos muy unidos con ustedes que han sintonizado todos nuestros programas de Semana Santa y de esa manera revivir los grandes acontecimientos del misterio de nuestra salvación, el misterio pascual. Nuestra catedral con mucho gusto ha transmitido también para ustedes, a quienes saludamos y que esperamos se concluya esta grandiosa fiesta de nuestro Señor Jesucristo con la vigilia pascual. Desde ya pues queremos que Jesucristo resucitado inunde sus corazones, los llene de la alegría, de la fe y de la esperanza. Cristo, venciendo la muerte, llena de profundo sentido nuestra vida. Y esto es lo que queremos para cada uno de ustedes, que realmente, habiendo vivido nuestra fe, el Señor les recompense con la esperanza de la vida eterna. Que Cristo resucitado, que el aleluya que cantamos llene todo nuestro tiempo pascual. Bendiciones para ustedes. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABBA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúen con nuestra programación. Les invitamos a sintonizarnos todos los días en vivo por www.abbatvn.com, por Canal 75 de Guatemala, por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y como siempre en nuestras redes sociales. Que Dios les bendiga y ahí nos vemos.